Ya estamos grabando. Ya le he dado a grabar. Bueno, buenas tardes, muy bienvenidas a todos y a todas. El éxito es absolutamente inesperado, no me lo podía esperar, realmente no viene tantísimo público, pero hoy Aleida tiene tiene mucho atractivo intelectual y ha despertado todo tipo de curiosidades, ¿no? Bueno, no es para menos, porque yo tuve la oportunidad el viernes pasado en el Ateneo La Maliciosa de escuchar a Juan Antonio Martínez y también a Aleida, ¿no? Y la verdad que, bueno, una calidad muy alta. Yo creo que estamos ante una investigadora en economía ecológica muy destacada a nivel internacional. Ella es investigadora titular en la Universidad Metropolitana de México y dentro de la economía ecológica en el ámbito de la economía minera, extractivismo y bueno, y además, a diferencia de la economía convencional que solemos explicar en esta facultad de economía, yo el primero, el pecador que explico economía convencional, hacemos caso omiso a los conflictos, a la cuestión del poder, que es esencial, ¿no? En economía nunca hablamos de eso. Yo creo que los economistas no sabemos ni qué es eso del poder ni del conflicto, aunque como yo digo en clase, menudo conflicto que tenemos en clase, pero no sabemos nada de los conflictos, ¿eh? Vivimos un mundo armónico, maravilloso. Pero claro, Aleida nos va a hablar de la extracción de minerales, que quizás es las cosas más conflictivas y problemáticas, donde hay realmente una disputa y una lucha por el control de las minas. Yo aprendí el viernes, porque soy muy ignorante en estos temas, que esto no comienza ahora. El Imperio Español pues, tenía una gran mina, ¿no? Me enteré, que se llama Zacatecas, ¿no? Conocemos todos Potosí. Quien no conoce Potosí vale más que un Potosí. Pero eso está en Bolivia, efectivamente. Pero en México, pues no sabía yo de Zacatecas y del regalo. No me quiero meter aquí contra España, porque soy español, pero le dejamos un regalo que es por lo visto un lago de mercurio, ¿no? Que es uno de los contaminantes que se usa para extraer la plata y que todavía queda de recuerdo nuestro, y espero que cosas buenas, ¿no? También. Bueno, es investigadora, tiene muchísimo currículum, muchísima investigación en el tema del extractivismo, la minería, como no, como es la economía de la vida, de los cuidados, pues también de economía feminista, que yo digo en clase lo que es la economía feminista, la economía de los cuidados, y de lo no mercantilizado, porque siempre estamos con los precios, con los bienes que se compran y venden en el mercado. Tiene dos libros que yo recomiendo a todos, el de la disputa por los bienes naturales, ¿verdad? Y el del color de la energía. El del color de la energía lo he encontrado en PDF. Lo tenéis aquí, el multicolor de la energía y la disputa por los bienes naturales. Este lo he encontrado en PDF, pero puedo subir. Vale, pues lo subiré a la página web de Grepa para que esté disponible. Y nada, estoy muy contento de la asistencia del público. Esto, en fin, no sé lo que ha pasado. Que siga así. O sea, por favor, venid a las próximas y cambiar el aula. Claro, ya no lo haremos en este aula, buscaré uno más grande. Y nada más, yo no tengo nada que hablar porque el protagonismo lo tiene Aleida y vas a disfrutar muchísimo con ella. Muchas gracias, Aleida. Bueno, hola a todos y a todas, buenas tardes. Me presento, van a escuchar obviamente mi acento, soy mexicana, completamente distinto del de España. Voy a comentar algunas cosas así muy sencillas respecto a mi persona, porque igual me gusta presentarme de esa forma, ¿no? Aparte de ser mexicana, nací en el norte de México, en la parte que está pegada al Golfo, justo también pegada a Estados Unidos. O sea, el Golfo, Estados Unidos, si alguien ubica más o menos el Golfo de México, es el Océano Atlántico después, ¿no? O sea, cruzamos y estamos de este lado. El estado en donde nací se llama Tamaulipas y es un estado netamente petrolero. De hecho, toda la parte del Golfo de México hay muchísimo petróleo de distinto tipo, no es que sea un petróleo muy bueno, o sea, fácil de procesar, pero toda esa parte está llena de petróleo, desde el norte, digamos, desde Tamaulipas, pasando por Veracruz, Tabasco, hasta llegar prácticamente a la zona de Mérida. Más adelante voy a hacer referencia a algunas cosas de esa zona. Todo el principio voy a hablar de cosas distintas, bueno, distintas me refiero al extractivismo en general, me voy a ir metiendo poco a poco en América Latina y voy a poner algunos ejemplos de México, pero no solamente voy a hablar de México, porque sé que para decir, bueno, yo estoy hasta acá y México, como para mí, es casi igual. Entonces, bueno, hablaremos de algunas cosas por ahí. Voy a preguntar algo rápido, ¿todos son economistas?
¿No? ¿Los economistas pueden levantar la mano? Bueno, los que estudian economía. Los que estudian O economía, claro. administración de Bueno, empresas. que van a ser algún momento economistas, van a llegar a ser economistas. Vale. ¿Y los demás son filósofos o están estudiando filosofía o algo así? Vale, perfecto. Bueno, nada más para saber las cosas que voy comentando, que a lo mejor algunos términos puede que no todo el mundo los conozca o los han escuchado. Entonces, bueno, voy a empezar justo con algunas cositas que hay por aquí. Bueno, empiezo así entrando tal cual. Si alguien tiene alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir o si quieren hasta el final. ¿Cuánto tiempo tengo? Una hora, porque después los estudiantes de primero tienen derecho a ir. Perfecto. A las 3 hacemos una parada, yo dejo de grabar y salen. Perfecto. Bueno, entonces me pueden interrumpir sin problema, Si se levantar queda, la se mano. queda. Si sienten que voy muy rápido, que hablo muy rápido, también me lo dicen, porque a veces suelo ir un poquito veloz. ¿Voy rápido? Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, justo como decía Julián, primero agradecerle muchísimo a Julián por el espacio, por la invitación. Y como él comentaba, me he dedicado al tema de extractivismos, a la extracción de los recursos naturales en América Latina y principalmente el tema de la minería. ¿Por qué les cuento esto? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en economía nos enseñan, seguramente todo el mundo alguna vez escuchó el nombre de Adam Smith. ¿Sí? ¿Quién fue Adam Smith? Es el padre de la economía, ¿no? Escribió un libro muy famoso que se llama La riqueza de las naciones. ¿Sí? Es el que habló de la mano invisible también, ¿no? Bueno, recuerden un poco el título del libro, La riqueza de las naciones, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos ahí claro. Y luego seguramente en economía también les explicaron, o les hablaron de un teórico que se llama David Ricardo. ¿También les suena? ¿Ese no? Bueno, justo Adam Smith hablaba de las ventajas absolutas, ahora lo voy a comentar, y David Ricardo hablaba de las ventajas comparativas. Los dos se volvieron muy famosos por temas de comercio internacional. Ricardo, discípulo de Smith, además también se volvió famoso por hablar de temas de tributación, y hablaba de la tierra, ¿no? De cómo la tierra se desgastaba, los rendimientos decrecientes y demás. No me voy a meter a darles una clase así de economía, porque si no nos perdemos y son muchos años de historia. Pero lo único que quiero comentar respecto a Smith, y respecto también a David Ricardo, es que al ser especialistas en comercio internacional, pensaban que lo más importante era justo que las personas o que un país se volviera especialista en lo que producía. Hay un ejemplo muy básico, muy sencillo, que pone justo Smith y Ricardo en su libro, que es un país se puede especializar en producir vino y otro se puede especializar en producir queso. Y por lo tanto, bueno, que intercambien las mercancías, ¿de acuerdo? Muchos años se discutió prácticamente esas teorías, comparativa, absoluta, especialización, tecnología, durante muchos siglos, y los cambios que hubo en la discusión del comercio internacional fueron poquitos, se fueron incrementando algunas cosas. Pero algo muy importante es que justo cuando llegamos, me voy a saltar y al rato voy a regresar a Marx, es que justo cuando llegamos más o menos hasta la década de los 50 del siglo pasado, en América Latina se empezó una discusión de lo que se llama intercambio desigual. El intercambio desigual, que fue un término que en 1949 puso sobre la mesa Raúl Prebisch, por medio de la Comisión Económica de América Latina, dijo, nuestros países a nivel de los organismos internacionales siguen siendo pobres, son pobres, los países del sur, los países del norte son ricos. ¿No decía Ricardo que la riqueza de las naciones al comerciar y al exportar? Entonces la teoría de Ricardo y de Smith no se cumple. ¿Qué está sucediendo? Hay un problema en esos términos de intercambio. Y resulta que entonces la mayor parte de los recursos naturales se extraen de América Latina o de Asia y se llevan a muchos lugares del norte, ¿de acuerdo? Entonces ahí Raúl Prebisch empieza a dar una discusión sobre esos términos de intercambio. Justo también se suma a esta discusión Mauro Marini, y Marini dice, también hay un problema aquí. No es que los países del sur, no es que México, Bolivia, Ecuador, no es que nacieran pobres o que fueran pobres siempre. Es que justo por su misma condición estructural necesitan extraer más recursos naturales y venderlos a un menor precio. O sea, es una cuestión de cantidad y de precio. Para los que son economistas, ¿no? Es una cuestión ahí en esa grafiquita. Se extrae más y se vende mucho más barato. ¿Hasta acá todo el mundo me sigue? Sí, vamos, pues. Entonces, eso es un poco de lo que les quiero hablar el día de hoy. Voy a pasar esta diapositiva. Ahora, si al día de hoy justo viéramos más o menos cómo están los términos de intercambio, ¿no? Veríamos que venimos a la misma cuestión desigual. Bueno, rápidamente les quiero mostrar aquí una gráfica de lo que ha sucedido en los últimos años. La gráfica va de 1970 a la actualidad y quiero mostrarles ahí que cada vez hemos extraído más recursos naturales de todos lados, de todo el mundo. Y principalmente lo que más se extrae son minerales, metálicos y no metálicos. Los no metálicos porque se utilizan para la construcción. Cada vez que tenemos más supercarreteras, cada vez tenemos más malls, cada vez tenemos más viviendas muy altas, ¿no? Seguramente, yo viví aquí en España hace 20 años, por cierto, el profesor fue mi profesor, ¿no? Y justo conozco esta facultad, pero conocía más de filosofía al medio clase, y le decía que lo que aprendí sobre Argentina o historia de Argentina es gracias a él. Entonces, bueno,
Justo para comentar que hace 20 años no había tantos edificios tan grandes como hay ahora, no había tantos malls aquí en España, en Madrid sobre todo, que aquí viví. Entonces, para que más o menos notemos la diferencia. Lo que estamos viendo es que a medida que la preocupación a nivel internacional ha sido el crecimiento económico, entonces extraemos más recursos. ¿Cómo se representa el crecimiento económico, chicos? ¿Qué variable representa el crecimiento económico? ¿Los economistas? El Producto Interno Bruto, exacto. ¿No? Es lo que representa que un país está creciendo o no está creciendo. Y se dice que en los últimos años, los BRICS, ¿quiénes son los BRICS? China y Sudáfrica. Gracias. Se dice que los BRICS son los países que más han crecido económicamente en los últimos años, ¿de acuerdo? Y todo el mundo ha visto el despegue de China, ¿no? Por ejemplo. Y últimamente también se está diciendo que un país que va hacia ese crecimiento económico es Vietnam. Bueno, una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se mide el desarrollo? ¿El desarrollo económico? ¿Cómo se mide? ¿Cuál? Ok, ¿y qué implica? La cantidad de personas que están en el equilibrio, Okay. el ingreso per cápita, el acceso a seguridad y agua potable. Ok. Principalmente son tres elementos que van dentro de lo que tiene que ver con la cuestión del desarrollo. Es el ingreso per cápita, como dice su compañero, ¿no? Es el nivel de escolaridad y la esperanza de vida. Bueno, entonces se los cuento porque no es lo mismo discutir o pensar que una cosa es crecimiento y que porque hay crecimiento va a haber desarrollo. No significa que el crecimiento nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida, no significa que va a haber más escuelas, no significa que va a haber más salud, no significa que va a haber más seguridad, no significa que va a haber un mejor medio ambiente ni que se va a cuidar mejor. Nada de eso está ahí, ¿de acuerdo? Hay diferencia. Tampoco estoy de acuerdo con el componente de desarrollo, luego lo podemos discutir, porque además ese componente tampoco tiene ahí de por medio la felicidad. Y el país, hay un indicador de felicidad, y el país donde la gente es más feliz en el mundo, por ejemplo, es Brasil. Es un país con muchas desigualdades sociales, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención justo que vayamos viendo que con el paso de los años se extraen más recursos naturales, pero que la pobreza no se acaba. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Todavía no comento que es el extractivismo, ¿verdad? Bueno, todo el mundo diría, bueno, la extracción de recursos naturales. Sí, es la extracción de recursos naturales, pero significa generalmente la extracción de recursos naturales en varios términos. Una, lo que se extrae del territorio, o sea, de la tierra, que puede ser minería, petróleo, agua, ¿no? Que se saca de la tierra, cuestiones forestales, pesqueras, un montón de cosas que se extraen de nuestro ecosistema, y tiene que ver con que sea extractivismo porque más del 50% de lo que se extrae se exporta. ¿Qué significa eso, chicos economistas? Ok, que se vende afuera, ¿qué más? ¿Alguna implicación sobre lo que dije al principio de los términos de intercambio? Que se lo dan a los países que no tienen para extraer. Exacto. Por ejemplo, China, voy a poner como ejemplo China y no voy a poner a ningún otro hasta ahora. China tiene en su territorio hay un montón de tierras raras y de metales considerados como metales estratégicos, que ahora les voy a comentar eso. Y China tiene eso en su territorio, pero otra parte que no tiene, va y lo extrae de América Latina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, en su momento, que era la referencia que hacía Julián y que me parece muy importante, porque aunque parezca esta discusión del extractivismo relativamente nueva, de la década de los 80, 90 hacia acá, ¿no? En realidad es una discusión que viene desde hace muchos años. Justo lo decía Julián, en la época de la conquista, los españoles fueron a América, al Potosí, a Bolivia principalmente, a México, a la zona de Zacatecas, a Potosí, Guanajuato, toda la zona del centro del país, y a muchos otros países, a Colombia, buscando el dorado, que prácticamente no encontraron gran cosa, ¿no? Fueron para extraer justo minerales metálicos, principalmente oro y plata. ¿Para qué? ¿Para qué se usaba el oro y la plata justo en la época de la conquista? Para intercambiar. Joyas, vajillas, ¿no? Hay por ahí, no sé si conocen o han escuchado justo el nombre de Eduardo Galeano. ¿Les suena? ¿Sí? Uruguayo, sociólogo, fallecido ya hace algunos años. Él tiene libros sumamente interesantes, uno de ellos se lo recomiendo ampliamente, Las venas abiertas de América Latina, y justo él comenta un poco como, a ver, de forma irónica, dice que había tanta plata que se había extraído, que justo cuando la gente de España se iba a vivir a todas estas que consideraban sus colonias, ¿no? Las vajillas, una vez que las usaban, las tiraban por la ventana. Es probable que haya sido así, o solamente lo dice en plan como tipo novela, como cuento, ¿no? Porque había tanto que se desperdiciaba.
Pero algo muy importante, también que tiene que ver con el extractivismo, estoy combinando lo anterior con lo actual, ahora pongo los datos bien para que no haya ningún problema. Algo muy importante es que tenemos que pensar que una vez que se extraen los recursos, como dijo su compañera de forma muy bien, ¿no? ¿A dónde van a parar? Pero otra cosa importante es para qué se usan. Entonces voy a empezar con algún ejemplo, a ver si alguien me ayuda. ¿Para qué se utiliza el oro principalmente? ¿Ok? Joyería y qué más. Como un conductor. Ok, como conductor, como intercambio, significa que entonces ¿en dónde está el oro? Almacenado. ¿En dónde? En En reserva. los bancos centrales. En los bancos centrales, en las reservas. La mayor parte del oro que se ha extraído en el mundo está en las reservas, está en joyería porque hay culturas que utilizan mucha joyería, ¿no? Que lo cargan tal cual, que representa, o Dubái que está lleno de edificios que tienen oro en muchos lugares también. Entonces se utiliza para eso, para cuestiones suntuosas. Ahora, todavía no entro bien a lo que es extractivismo, pero sigo diciendo algunos datos importantes. Bueno, el extractivismo actual, a diferencia del anterior, una es que ya se conoce, una lo que dije es que se extraen los recursos y se comercia más del 50%, significa que esa extracción de oro, plata o cualquier otro mineral que les guste, el litio, prácticamente no tiene un procesamiento o una cadena de valor en ese país. ¿Eso qué implicaciones tiene? Si no hay una cadena de valor, si no se genera esa cadena de valor. Los economistas. Valor agregado se queda en países que no, de los que no se extraen, sino donde se manufactura. Perfecto. Y eso implica que, por lo tanto, no estoy dando trabajo a muchas personas, porque el procesamiento se hace fuera. Le estoy dando trabajo a las personas que lo extraen y que prácticamente son obreros, con los salarios más bajos, y los técnicos más especializados vienen de otros países también, porque son los que ya saben, ¿no? Porque nuestros países se quedaron atrasados por alguna razón, no sabemos cuál, ahora se les cuento, ¿no? Entonces, por lo tanto, toda esa cadena de valor no está ayudando ni a generar más empleos, ni ayudar y comprar tecnología en ese lugar, porque además tampoco se ha generado la tecnología en América Latina, y por lo tanto todo el mayor beneficio se está yendo para otros países. Ejemplo, para que nos quede claro, el litio. ¿Ubican el litio? A lo mejor es que le hayan visto, pero sí ubican el mineral, ¿no? ¿Para qué se utiliza el litio principalmente? Baterías. ¿Baterías de todo? De autos, de celulares, de computadoras, y se ha vuelto un mineral considerado estratégico por el Banco Mundial, entre los 25 o 15 minerales estratégicos, porque hay una preocupación supuestamente ambiental, y que si todos tenemos un coche eléctrico, por lo tanto vamos a ser más sustentables. Bueno, veamos un poquito las cosas que hay detrás, ¿no? Un poquito ahí limpiemos eso que acabo de decir, porque si tengo que hacer la extracción, de entrada, la extracción implica ciertos daños socioambientales. Contaminación de ríos, de agua, pérdida de vegetación, pérdida de fauna, ¿no? En todo ese sentido. Ese es uno de los primeros. Y ahora yo quisiera preguntarles, ¿cuántas personas pueden comprar un coche eléctrico? ¿Y ustedes quién puede comprar un coche eléctrico? Bueno, de poder a lo mejor, ¿no? Pero ya después se les van todos los ahorros. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien tiene un coche eléctrico aquí? ¿No? Bueno, a lo que voy es que este discurso de decir que tenemos que transitar hacia una sustentabilidad verde, ¿no? Por sustentabilidad, ha hecho que se extraigan mucho más recursos naturales, como lo puse en la diapositiva anterior, porque justo se supone que necesitamos ahora pues más minerales, más petróleo, etc. Vale la pena aclarar algunas cosas. En nuestra historia, en la historia de la humanidad, hemos extraído carbón, hemos extraído distinta madera, hemos extraído un montón de minerales, hemos extraído petróleo, ¿no? Y no hemos dejado de extraerlo. Hemos buscado nuevas técnicas para extraerlo. El petróleo actualmente se extrae por fracking, por ejemplo. ¿Sí? Todo el mundo ubica lo que es el fracking, ¿no? Esta técnica que no solamente es vertical, sino también horizontal, utiliza muchísima agua, contamina un montón. Entonces no es cierto que estamos en una transición energética. Eso es una mentira, así tal cual, falacia. Vamos sumando cada vez más recursos naturales, mayor extracción, pero ¿y estos recursos naturales volvemos a preguntar? ¿A dónde van a parar? ¿Y quién los está usando? ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? Por eso también empecé con lo de crecimiento, desarrollo, es necesario crecer, no es necesario, bueno, eso lo discutimos si quieren en un ratito. Bueno, el extractivismo, aparte de los elementos que he comentado, tiene algunos elementos más. Uno de ellos es la especulación en la bolsa de valores. En el momento que yo declaro como empresa petrolera, minera, forestal, de agua, que tengo una cantidad de pozos petroleros, o una cantidad de petróleo, una cantidad de minerales o de litio, en mi país se acaba de decir hace algunos años que se descubrió supuestamente el yacimiento más grande de litio en el mundo, en Sonora, el norte, pegado también a Estados Unidos, pero no del Atlántico, sino del Pacífico. Todavía no sabe si realmente es así, tienen que hacer varias investigaciones, pero se cree que es el yacimiento más grande del mundo. La empresa que está instalada ahí, que es una empresa china, que se llama Ganfeng, ¿de acuerdo? Justo cotiza en la bolsa de valores sin sacar ni un solo mineral. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Una, el extractivismo se supone que pensábamos antes que se basaba en la producción.
y de alguna forma, ¿no?, en la acumulación de capital, pero además esa acumulación de capital se permitía por dos razones principalmente: una, la explotación laboral, y dos, la explotación de los recursos naturales. Pero estamos pasando un punto importante. Ya no ni siquiera es necesario producir. Con que se especule en la bolsa de valores, ya también se gana. Con que yo diga que tengo ahí esa mina, una exploración, si siquiera una extracción, o sea que tampoco estoy dando trabajo, ¿no? Volvemos a esa problemática. Bueno, ese es otro punto importante del extractivismo. Punto número 3 del extractivismo, ¿no? Justo valdría la pena decir las diferencias que existen entre los países extractivistas y no extractivistas, y ahora voy al otro punto. En todos los países se extrae, pero hay países que se extrae mucho menos. Los países donde se extrae menos, por ejemplo Europa del Norte, ¿no?, tienen una esperanza de vida, son los corazoncitos que están viendo allá, los de abajo, una esperanza de vida mayor que los países que son netamente extractivistas, como Bolivia, Ecuador, México, Chile, etc. ¿Por qué hay esa esperanza de vida mayor? ¿Por qué será? Por los trabajos. Por los trabajos que tienen y por la forma en que pueden vivir y por lo que ganan, ¿de acuerdo? O sea, por un montón de cosas, por la inseguridad además. Pero también notamos que en los países que son netamente extractivistas, la escolaridad es más baja. Por eso les hablaba del índice de desarrollo humano. Fíjense la diferencia, ¿no? Parece que no es tanta, pero bueno, ahí está más o menos. Ahora, rápidamente, ¿qué países en América Latina son extractivistas? Todos, casi todos, ¿no? Venezuela, principalmente petróleo. México, que se dice que es de los poquitos, fíjense, hasta el 15% es muy poquito. Petróleo, minerales, agua, forestal, ¿no? Argentina, carne, soya, forestal y demás. Chile, el cobre, justo hay una empresa muy importante que se llama Codelco. Entonces ahí está todo lo que más o menos está. Bueno, voy a otro elemento, porque no se me va a olvidar. Bueno, aquí nada más es para que vean más o menos lo que les acabo de comentar que exportaban. Okay. Les estaba comentando estos elementos del extractivismo, ¿de acuerdo? Ya les conté un poquito, porque se ve muy chiquito, perdón. Ya les conté lo de la parte de especulación, ya les conté que justo daña el territorio. Ahora vamos a ver un poquito más con calma cómo lo daña o qué es lo que hace, ¿no? Ya les conté que daña el tejido social. Eso quizá todavía no se los he dicho. Daña el tejido social porque se piensa, cada vez que llega una empresa extractiva a instalarse en algún territorio, se dice, bueno, pero estas empresas, la minera, la petrolera, es que pagan salarios altos. Pues, ¿qué creen? Que no es cierto. Está comprobado y hay datos. Por ahí otro libro que no dejé, pero el de megaminería en México, que es un libro que hice hace varios años, acumulación originaria, ¿no? Tiene que ver con mi tesis del doctorado. Justo ahí está demostrado con datos estadísticos cómo son sectores comparados con otros en donde ganan mucho menos, ¿de acuerdo? Ganan más en el de construcción, ganan más en petróleo. Entonces, solamente estoy hablando de la minería, pero todos los sectores extractivos ganan menos, por ejemplo, que en los sectores de servicios. Ajá, está comprobado. Bueno, ahora, alguna cuestión importante también ahí, esa explotación laboral no solamente es, y voy a poner varios ejemplos, ¿no? No solamente son las horas de trabajo, que decimos con la acumulación de ganancia, con la plusvalía, todo el mundo sabe lo que es plusvalía, ¿no? ¿Qué es plusvalía? El que se suma, ¿por qué? De acuerdo a Marx, ¿qué es plusvalía? El beneficio por, ¿cómo lo obtienes? Exacto, exactamente. ¿Usted trabaja? ¿Alguien de aquí trabaja? Ok, usted, acá. ¿En dónde trabaja? En una consultoría medioambiental. Ok, ¿cuántas horas al día trabajas? Unas 5. ¿Y consideras que lo que te pagan corresponde a tu trabajo? Un poco. Ok, bueno, lo que Marx decía es justo eso, ¿de acuerdo? Que se necesitaba el trabajo socialmente necesario, ¿de acuerdo? Y que se necesitaba que la gente trabajara a lo mejor sí 8 horas, pero prácticamente lo que estaba haciendo en esas 8 horas ya estaba pagado desde la hora 4, ¿sí? O sea, todo lo demás era explotación laboral. Por eso las empresas pueden acumular ganancias, gracias a las horas, digamos, extra que nosotros estamos trabajando. Pero también acumulan justo por esa extracción de recursos naturales. Esa es una problemática, no voy a meter tan a fondo, por ahí se las pueden explicar mejor que yo, pero ese es un problema que tenemos con la explotación laboral. Pero no solamente es eso, no solamente es que los salarios sean bajos y que haya una explotación laboral, son las condiciones de vida. Les voy a contar rápidamente algunas cosas de las condiciones de vida, ¿de acuerdo? Justo en el caso de la minería, igual que del petróleo y que de otros, ya decía Julián al inicio, se utilizan exiliados, se utiliza cianuro. Entonces, esto implica que las personas se pueden contaminar, las manos, el cuerpo. También hay implicaciones con el ruido, cada vez que justo hay un proyecto minero, ¿no? Se pueden quedar, van perdiendo justo el oído, pueden tener problemas en la espalda, porque las condiciones en las que trabajan los mineros en América Latina, no sé en Europa, ¿no?, son alrededor de 14 horas diarias. ¿Es poquito o es mucho? Y además, justo con un trabajo duro, no con cualquier tipo de trabajo.
Son 14 horas aproximadamente, pero como tenemos problemas estructurales en nuestros países, y empecé diciendo que somos pobres, ¿no? De acuerdo a los términos de intercambio y a muchas cosas más de los organismos internacionales, la gente en muchas ocasiones, pues lo que hace, que no los estoy culpando, al contrario, lo que hace es doblar turnos. La empresa le ofrece doblar un turno. Imagínense a un minero que puede estar conduciendo una máquina, no necesariamente excavando, ¿no? 14 horas y que tiene que doblar otro turno. Pero además trabajan aproximadamente 14 días y descansan 7. Pero además viven al lado del agujero donde está la mina, porque entonces así se vuelven más productivos. Pero entonces eso significa que todo el tiempo están respirando justo toda la contaminación que hay en el lugar, que conviven ahí, que además están lejos de sus familias. Ese es el rompimiento del tejido social. Y además, en muchas ocasiones, por un trabajo tan pesado y tan duro, se emborrachan. No estoy haciendo una crítica, estoy diciendo lo que pasa, ¿de acuerdo? Para que quede ahí como muy claro. Bueno, otra de las cosas que sucede, voy a explicar rápidamente que hay 3 tipos de minería, ya que estoy hablando de la minería, ¿no? Principalmente una es la minería submarina, ¿de acuerdo? Lo que se saca del mar, hay minerales en el mar, pero lo sacan justo con unas palas muy grandes y con barcos, con poca gente ahí trabajando, ¿no? Otra es la minería que quizá la conocen, que es la minería subterránea, que justo se hace un agujero de forma vertical y luego horizontal, agujeros que son pequeños, que tiene que entrar gente que sea pequeñita, así como yo, ¿no? Y que no sea tan llenita, porque es más fácil que entren a ese hueco, y además son huecos que de alguna forma están más o menos con mamparitas ahí, que en cualquier momento la presión de la tierra los puede destruir, y que las venas de agua, se pueden botar, o sea que se pueden inundar, por lo que hay un montón de accidentes mineros, seguramente lo habrán visto o sabrán, ¿no? En el mundo. ¿Les suena Minera Vale? ¿No? Es una empresa brasileña de las más famosas a nivel mundial. Pues en ese proyecto de Minera Vale, hace algunos años, como 2 o 3 años, ¿no? Justo por un derrumbe que hubo dentro de la mina, no solamente hubo un accidente con los trabajadores, sino también los deslaves hicieron que toda la población que vivía alrededor muriera. Se perdieron alrededor de 300 vidas aproximadamente, más varios heridos. En Chile, ¿hay alguien aquí de Chile? En Chile 33 millones quedaron atrapados, ¿no? Hace varios años, hay una película muy famosa de los 33. En México, 65 mineros quedaron atrapados en el 2006, en Paja de Conchos, en el norte del país. 65 personas quedaron atrapadas en un agujero. Obviamente no iban a salir con vida, ¿no? Con eso que les conté que está chiquito, que se reviente el agua, o se iban a ahogar o se iban a morir. Bueno, nuestro gobierno, no el de ahora, los anteriores, y hasta ahora, o sea, 2006 estamos en 2024. ¿Cuántos años han pasado? 18 años. Lograron sacar 2 cuerpos, o sea, personas muertas. 63 personas se quedaron ahí, atrapadas. Y ustedes dirán, bueno, pues ya se murieron, ¿no? Pues sí, o sea, lo estoy diciendo de una forma irónica. Sí, ya se murieron. Pero yo me imagino que ustedes, creyentes o no, querrían enterrar, honrar, hacer algún ritual, alguna cosa, por si alguien de su familia fallece. Pues esas familias no han podido hacerlo, porque siguen ahí. No los han podido sacar, porque resulta muy costoso sacarlos. Entonces lo que intento decirles es que una de las problemáticas fuertes es esta parte que viven esos trabajadores. Y ahora además estaba comentando la minería subterránea, o con la última, que es la minería a cielo abierto. Seguramente habrán visto algunas fotos, y no se las muestro más adelante, cuando se hacen unos agujeros hacia abajo de la tierra, se va sacando poco a poco, ¿no? La tierra, porque el mineral está con la tierra, y se va haciendo ese agujero. Bueno, esta es una degradación ambiental, porque no solamente se contaminó el agua, porque además la minería utiliza mucha energía, utiliza madera y otros recursos, pero también va quedando un daño a ese lugar. Entonces se va perdiendo ese territorio y todo lo demás va quedando contaminado. Bueno, algunas cositas más importantes. Una es que al ser nosotros países netamente extractores de recursos naturales, aunque venga una empresa canadiense, china, pero extraerlo justo de nuestros países de América Latina, es que nos volvemos muy dependientes de esas actividades. Y si esa actividad se va, entonces nuestra economía, el Producto Interno Bruto, cae. Otro ejemplo rápidamente, en los años de la pandemia, 2020, 2021, 2022, no sé si ustedes recuerdan, pero el precio del petróleo cayó. ¿Sí? Un barril de petróleo costaba alrededor de $10. ¿Ahora cuánto está? Claro, lo llegará casi prácticamente, ¿no? Unos 2 o 3 minutos que estaba por ver Claro. porque el suministro estaba todo parado y tenían que liquidarlo todo. Imagínense si justo un barril de petróleo, le voy a poner un precio así estimado, no cuesta alrededor de $40, se está vendiendo a $10, pues estoy perdiendo, ¿no? Ni siquiera estoy reponiendo lo que me costó sacar ese petróleo y ponerlo en ese barril. Entonces tengo pérdidas. Por lo tanto, una de las cuestiones importantes es que si nos volvemos dependientes de esas actividades y esas actividades no existen,
pues ya no tenemos una economía malísima. Bueno, otro punto importante, digo dos más. Uno que no voy a tocar en esta ocasión mucho, pero que lo comento, ¿no? Esto tiene que ver con que en esas empresas se dicen ser netamente sustentables. Si utilizan mucha agua y la contaminan, yo lo veo solamente con el ejemplo del agua, no veo dónde está la sustentabilidad, pero como tienen una supuesta responsabilidad social, y como son empresas verdes, entonces lo que hacen es que ponen una planta potabilizadora de agua, siembran un poquito de arbolitos, ¿no? También ahora les cuento eso, pero además también lo que hacen es que están muy preocupadas por el pinkwashing. ¿Alguien ubica qué es el pinkwashing? ¿No? O sea, la revuelta de las marcas por defenderse con luchas de derechos sociales. Tiene que ver con las mujeres, ¿de acuerdo? Es el lavado rosa, así como el lavado verde, el greenwashing, es el lavado rosa, la parte rosa. Entonces, las empresas mineras, petroleras, forestales, lo que han hecho es que han metido una cantidad de contratos de mujeres, justo en esas empresas, para decir, estamos con esta parte, somos sustentables, somos rosas, somos feministas, ¿de acuerdo? Pero ese trabajo también tiene algunos indicadores a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, que las mujeres han hecho muchas quejas por el maltrato, el acoso y la prostitución que se ha generado en esos lugares, ¿de acuerdo? En los sectores mineros y petroleros y demás. Y además lo que se da en los alrededores también, que se puede dar también ese tipo de prostitución, porque además, como llega gente de otros lugares, cambia completamente la cultura, están ahí encerrados muchos días, ya dije que se emborrachaban, salen y pasan estas prácticas. Bueno, eso para el tema de las mujeres. Algunas cosas importantes sobre el tema de las mujeres, lo comento así rápido, ¿no? No es un tema en el que me vaya a meter mucho el día de hoy, pero bueno, tiene ciertos problemas, no solamente el hecho de que trabajen ahí, sino estas condiciones, sino tiene problemas porque las mujeres no son generalmente propietarias del territorio. Los territorios se heredan a los hombres, los territorios no se heredan a las mujeres. Y bueno, más adelante tocaré algunas cosas de defensoras ambientales. Y por último, hay un problema muy fuerte también con el extractivismo. Ya les dije un montón de cosas del extractivismo. Hay un problema muy fuerte y es que, y lo voy a cambiar, muchas gracias. Bueno, aquí están varias de las cosas que les he comentado, pero voy a ahondar en algunas más un poquitito. Esto que está aquí está documentado, o sea, no me lo inventé, no nada, está documentado con aproximadamente el tema de la minería. Yo creo que llevo alrededor más o menos como unos más de 10 años trabajando. Afortunadamente puedo ir a campo a hablar con la gente, preguntarle la situación y verlo, ¿de acuerdo? Está documentado en observación participativa, en entrevistas, en encuestas, en cuestionarios, y bueno, lo que más o menos he encontrado alrededor de todos esos proyectos, ¿no? En distintas partes de América Latina es lo que está aquí. Ya les hablé de esta cuestión cultural, de que el rompimiento del tejido social, pero es aún más fuerte. Les voy a contar un caso así en específico, que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Pero no sé a ustedes, pero les cuento. Igual en mi país hacia el sur, pero pegado del lado pacífico, hay una entidad, un estado que se llama Oaxaca. ¿Les suena? Bueno, allá hay un proyecto minero que es muy importante en una comunidad que se llama San José del Progreso, y justo la empresa que está ahí, que es una empresa canadiense, por cierto, cuando llegó y se instaló, pues parte del territorio está a favor, parte del territorio está en contra, y parte del territorio está negociando justo con la empresa para que les paguen quizá poco más por su territorio. En alguna familia, el hermano trabajaba en la empresa minera, la hermana estaba en contra, y eso también llevó un rompimiento social. Les cuento para que no solamente es una familia, es tan fuerte la problemática en el poblado de la gente que está a favor de la que está en contra, que tuvieron que hacer una iglesia más, para que justo el cura les fuera a dar misa en otra iglesia, porque no se podían ver si estaban a favor o en contra. Tuvieron que hacer otras canchas de fútbol, tuvieron que hacer otro sitio de taxis, todo completamente distinto. Eso rompe el tejido social. Algunas cositas más. Si al lado de su casa llega una gran empresa y se instala, ¿ustedes creen que les va bien, que les va mal? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Por qué? La molestia de tenerlos ahí. Ok. Es que es en general. Gracias. El ruido, la contaminación, dice su compañera, la molestia de tenerlos ahí, no todo lo que puede generar. Pero además, son costumbres diferentes. Es una cultura distinta. Hemos tenido en muchos territorios de América Latina una pérdida de lengua, una pérdida de gastronomía, una pérdida de artesanía. Todo esto ya sé que pasa desde la conquista, pues, pero también pasa con el extractivismo, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones importantes que se las contaba es que se dice que se pagan salarios altos, y no es así, hay una baja remuneración. Otra de las cosas que se dice es que la extracción de recursos naturales aporta mucho al Producto Interno Bruto. En México aporta menos del 1% la minería. Menos del 1%, no llega ni al 1%, es el 0.9%. Se dice que aporta también a la economía porque las empresas les cobran impuestos y por lo tanto hay recaudación fiscal que puede servir justo para el desarrollo social. En México la minería aporta 0.52% en los años que más ha aportado. Va entre 0.32 y 0.52. ¿Eso sé qué significa? Que las empresas
no les están cobrando los impuestos, que las empresas tienen un montón de fundaciones, de proyectos sociales y demás para deducir, o que el gobierno no está haciendo lo correcto. Eso nos lleva, me estoy saltando elementos, eso nos lleva a que justo recordar que en América Latina, también en España no digo que no, hemos aplicado el modelo neoliberal. ¿Les suena? Creo que es el modelo neoliberal. ¿Sí? ¿En dónde empezó el modelo neoliberal? En Chile. ¿En qué año? 73. 70-73, Salvador Allende estaba en el gobierno, 73 justo Pinochet llega al gobierno, hacen un laboratorio desde Chicago, implementan el modelo neoliberal para Chile, después Argentina en el 76, y otros países de América Latina también, México en el 82 principalmente. ¿Y por qué estoy hablando del neoliberalismo? Porque implicó una modificación de leyes a nivel de toda América Latina. Y por ejemplo en México, porque es mi país, disculpen que hablaré, pero es mi país, ¿no? En México se hace primero una reforma a la Constitución. Artículo 27 constitucional dice, las tierras ejidales y comunales pueden ser rentadas o vendidas. Me voy a regresar, si quieren ahí echarle una pensada, me voy a regresar a algo que dije hace rato. Casi iniciando la charla, dije que había países que eran considerados pobres, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues entonces sus ciudadanos también, sus comunidades, su entorno. Si hay una población que no tiene mucho acceso a recursos básicos, que no tiene mucho dinero, y se modifica la ley para que su tierra pueda ser comprada o vendida, y llega la empresa minera o petrolera o forestal y dice, te pago €1,5 euro, es que iba a decir pesos, €1,5 euro, ¿no? Te pago, no sé, €1, justo porque me rentes tu tierra por un año. Pero a lo mejor te pago 10 o 15 y así te la rento durante 10 años. La gente lo va a hacer. Y no es que la gente sea responsable. No es que la gente no quiera cuidar el territorio, no es que no les importe. Es una necesidad. Es un problema estructural. Es un problema estructural del modelo capitalista y del sistema capitalista. Y mientras los gobiernos no sanen eso, no den educación, no den sanidad, no den seguridad, entonces la empresa lo empieza a hacer. Aquí varios elementos importantes que en un ratito vuelvo a tocar. Bueno, ya comenté lo de la legislación, ya comentamos hace rato también la explotación, ¿no? Y cómo se crea el territorio. Me lo voy a saltar para que no me quede por ahí. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir que entonces nosotros pensaríamos que las comunidades donde se extraen más recursos son las comunidades más ricas. Bueno, 20 de las comunidades más importantes en minería en México, volvemos a decir Zacatecas, San Luis Potosí, el norte, Sonora, Durango, donde hay cobre, donde hay oro, plata y cualquier otro mineral, ¿no? No son las comunidades más ricas, económicamente. Claro, son ricas en recursos naturales y pueden ser ricas en su forma de vida, en sus tradiciones, en su cultura, pero no son ricas económicamente. Datos ahí también, comprobado tal cual. ¿Por qué pasa eso? Porque es que después de que se extraen los recursos, por lo menos no les dejan un poquito, ¿no? No les dan más dinero. Por todo lo que comenté antes, pero también por algo más. Esto sucede principalmente porque los proyectos mineros suelen durar alrededor de 15 a máximo 30 años. Entonces la empresa puede estar muy preocupada por instalar justo una planta de agua potable, pero al final cuando la empresa se vaya, ¿quién va a mantener la planta de agua potable? O el Estado, ¿no? ¿Es un costo más para el Estado o nadie? ¿De acuerdo? ¿Quién va a mantener la escuela que construyó justo la empresa? Nadie, efectivamente. Y eso va a caer. ¿Podemos salir de eso? Bueno, nada más lo que decíamos hace ratito, hay altos índices de pobreza, no hay educación, o sea, no son zonas que hayan prosperado cuando pensamos en prosperidad, en índice de desarrollo y demás. Bueno, aquí les muestro unas fotitos para que vean, justo ustedes díganme de su lado derecho, en la foto de arriba, ¿eso es desarrollo? ¿Eso es prosperidad? Eso es afuera de un proyecto minero. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto es Zacatecas. Uno de los estados más ricos a nivel mundial en plata. De los más. De hecho, el proyecto minero que justo les comentaba Juliano es la mina de Peñasquito, que los dueños son dos empresas, una canadiense y una estadounidense, Newmont y Worldcorp. Que resulta que viven así. No tienen agua, no tienen educación, no tienen pavimentación, no tienen muchos servicios básicos. Entonces, pues yo no noto que realmente extraer recursos naturales esté llevando a tener una riqueza monetaria, ¿no? Con mejores condiciones de vida. Luego normal les cuento algunas cosas de esto. Esto es afuera de la mina, la foto de abajo del lado derecho también. Justo ese tramo no está pavimentado. Un tramo más adelante está pavimentado, pero eso la empresa lo hizo porque es muy buena y porque se preocupa porque quiere sacar su mineral. Y por lo mismo también puso un helipuerto, ¿de acuerdo? Esa es su preocupación. Las fotos que ven de este lado, del lado izquierdo, son, se los quería enseñar, son unos camioncitos, no, sí, aquí se utiliza el reloj, ¿no? Ok, son los camioncitos o tractores, o como le quieran llamar, que se llaman yucles, ¿de acuerdo?
que trasladan alrededor de 100 a 300 toneladas de mineral. Y estos van saliendo, como lo ven ahí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es la mayor producción que se tiene de plata, creo que comentaba que a nivel no solo América Latina, sino mundial. Bueno, les quiero contar algunas cosas más. Las empresas, como son socialmente responsables, están muy preocupadas y además están en esta lógica del 2030, ¿no? De la Agenda 2030 y quieren ser verdes y todo ese tipo de cosas, pues ponen una planta de agua potable, con agua que yo no sé cómo tratan el arsénico y todo esto, no sé cómo le hacen, ¿no? Cuando me ofrecieron un vaso de agua dije, no, gracias, no vaya a ser tan malo. Pero también tienen una clínica de salud, que justo ya comenté que cuando se va, ¿no? La empresa pues se tiene que hacer cargo el Estado o la población y esa clínica se cae. Y bueno, además también están tan preocupados que tienen ahí, en nuestro país se llama Unidad de Manejo Ambiental, que tienen unos venaditos, que es un permiso que sacan con la Secretaría de Medio Ambiente, pero yo no sé si les duran mucho tiempo esos venaditos viviendo, ¿no? Con toda la contaminación que hay, y está justo en el proyecto minero. Y luego también se preocupan mucho y entonces reforestan con plantas que no son las que de esa región, pues se les muere. Pero bueno, la siguiente, esto es cuando realmente se preocupan. Les quiero contar que como las empresas están muy preocupadas, hay un rubro que se llama inversión social. Eso generalmente equivale al 1% de las ganancias de las empresas. O sea, invierten el 1% en carreteras, en escuelas, en hospitales. ¿Por qué lo hacen? Porque los quiero convencer que me dejen seguir con el proyecto y no entremos en ningún conflicto ni ningún problema. Esto es por las buenas. Estas son las empresas así, no sé aquí cómo se diga, pero en México se diría así buena ondita, ¿no? ¿Cómo se diría aquí? ¿Igual? Las guays, es exactamente, gracias. Estas son las empresas así guays, ¿no? Buena onda, que dicen, bueno, pues ¿por qué no poner todo eso si al final les voy a dar el 1%, voy a gastar el 1% y además lo puedo deducir de impuestos? ¿Por qué no hacerlo? Bueno. Pero hay una preocupación. La preocupación, y estaba en una de las diapositivas anteriores, es que las empresas no siempre actúan por las buenas. Si en muchas ocasiones llegan al territorio y la población se opone, porque la población justo está consciente que mi agua se está contaminando, mi vida está cambiando, mi cultura se está acabando, todo lo que ya les conté en negativo, por lo tanto entonces empiezan a surgir conflictos, los conflictos socioambientales. Porque la población se opone, pero vale la pena decir que la población ni tiene el mismo dinero, ni los mismos recursos, ni conocimiento, ni tiempo, ni abogados para justo hacerle frente a una empresa. Algunas poblaciones lo han hecho, por supuesto, hay un montón, todos estos conflictos que están a nivel América Latina, es por oposición. Los mapas que ven ahí, el de la izquierda, espero que lo conozcan, es el EJ Atlas de Martínez Salier, ¿no? Un autor muy conocido, que además ha documentado más de 4.000 conflictos en todo el mundo. El mapa que sigue es el de México y el que sigue es el de Centroamérica. Les voy a contar algo rápidamente acerca de Centroamérica, para que no solamente hable de México. Hay un cinturón muy grande de oro, o sea, hay una región muy grande que tiene oro en todo Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no? Los países que están ahí. En algún momento, la población, ante la resistencia y ante los conflictos y ante todo esto que les estoy contando de daños, se empezó a oponer a que hubiera proyectos mineros. No uno, todos los proyectos. Empezaron a comentar que no querían que hubiera minería en El Salvador. Bueno, fue una resistencia colectiva muy fuerte que se unió principalmente con la iglesia, con las madres, con los estudiantes, universitarios, profesores. La sociedad civil se unió con muchos, pensemos que con muchos sectores que a veces no congenian tanto, se unieron para intentar hablar a nivel legislativo y que se prohibiera la minería metálica. La minería metálica se prohibió en El Salvador, no está permitida. Es un país súper pequeño. Se prohibió porque el río más importante de El Salvador estaba contaminado. Y es el río justo donde la gente lo utiliza para que su ganado beba agua o para lavar la ropa. Entonces era la mina o la vida, el oro o la vida, o el oro o el agua. Yo creo, no sé, lo voy a dejar un poquito así y voy a preguntar. ¿A ustedes qué les interesa más, comer o tener una joya? Sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las cosas importantes que tenemos que empezar a pensar es que no es solamente una cuestión de que, está de moda y es una conciencia ecológica. No comemos litio, no comemos oro, no comemos baterías, eso no lo comemos, no lo necesitamos en realidad. Entonces, eso tendríamos que empezar a pensarlo, porque por eso esas poblaciones están manifestando y están en resistencia, ¿de acuerdo? La que sigue. Pero hay más cosas. Yo ya les he venido contando algunas. La extracción de recursos naturales, esos megaproyectos, provoca lo que está aquí. Porque además vale la pena decir que generalmente no hay una planeación adecuada. Ni siquiera es que la empresa llegue al territorio y planee adecuadamente cómo va a ser su proyecto. ¿Qué se hace en un inicio? Descubren una veta minera, piensan que ese es el único tajo, agujero que van a abrir. Luego descubren que hay muchas más, pero como las concesiones se las dan por muchos años. Las empresas en México, en América Latina es algo similar, ¿no?
tienen derecho más o menos a tener una concesión minera, en mi país hasta el año pasado, por 50 años, con una prórroga de 50 años más. O sea, como empresario tienes 100 años para sacar todo el mineral que te encuentres. Y no, además no son concesiones por mineral, son concesiones por todo lo que encuentres. Oro, plata, cobre, litio, no sé, bismuto, lo que el que quieran, ¿de acuerdo? Pero además al momento que se les da la concesión por la minería, también se les da concesión de agua, se les permite sacar todo el agua que quieran y que encuentren ahí. Bueno, estos son algunos de los problemas. Se empezarán a dar cuenta que hay otros elementos, ya les contaba el de arriba el de prostitución, pero también hay narcotráfico. Son países con mucho narcotráfico y que además se utilizan las zonas mineras para pasar por ahí mucho narcotráfico, ¿no? En ese tipo de camiones buques que les enseñé o en otros, ¿no? O en los helicópteros. Entonces, bueno, estamos rodeados, como se dan cuenta, de cuestiones ahí muy simpáticas. Te estoy diciendo con irónica, claro está. Bueno, hay un problema, que cuando la gente se opone, entonces el Estado utiliza a los militares, a los policías, a los carabineros y a los paramilitares. Y por lo tanto nos encontramos con crímenes hacia defensores ambientales. Aquí está América Latina. El país que más tiene, si no me equivoco, es Brasil, me parece. Aquí no, sí, Brasil. Por allá abajo, bueno, vemos Centroamérica, no está en esta, perdón. Bueno, tiene defensores ambientales asesinados. Entonces, bueno, gente que ha perdido la vida por defender su territorio, por realmente darle un valor no económico, sino un valor distinto a sus bienes naturales. ¿De acuerdo? Y son personas que ni siquiera nos enteramos que están ahí, ¿no? Defendiendo esa parte del territorio. Ahí pueden darse cuenta más o menos quiénes son los que intervienen en esos crímenes, ¿no? Para que lo tengan ahí más o menos presente. Voy a la siguiente porque hay algo que ha estado sucediendo en toda América Latina que me parece importante de comentar. Bueno, por ahí, voy a ponerlo ahí arriba. Bueno, lo que hicimos nosotros, preocupados por lo que estaba pasando, es investigar si realmente nuestros territorios en América Latina estaban más militarizados o no. Si esa extracción de recursos naturales, o sea, si los militares se metían justo para que las empresas pudieran extraer más recursos naturales. Y nos dimos cuenta más o menos desde el año 2017 que publicamos otro artículo sobre el militarismo en América Latina, nos dimos cuenta que algunas cosas coincidían. Primero les voy a contar cómo se mide el militarismo, después les voy a contar justo qué ha sucedido. Para saber si un país es más militar o no, o está más militarizado o no, el Centro de Estudios Bonn en Alemania y el Centro de Estudios de Estocolmo sacó justo de forma cuantitativa, contando, ¿no?, 3 indicadores que decían los países más militarizados. Uno de ellos, cuánto se gasta a nivel per cápita en militarización. Número 2, cuántas personas están enroladas en el ejército de ese país. Número 3, cuántas armas tiene el país. ¿De acuerdo? 3 elementos para saber si están militarizados. En nuestra lista, si hiciéramos una lista real de todo el mundo, en primer lugar aparecería, si fuera real así tal cual, ¿no?, aparecería Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero Israel estaría muy cerquita de Estados Unidos. Y en la lista que hizo justo el Centro Bonn, Israel no aparece. ¿Por qué no aparece? Por una ilusión de las proporciones. Los economistas entendieron lo que dice, ilusión de las proporciones. ¿Y sirve que toma agua? Dije, no aparece Israel por una ilusión de las proporciones. Los Estados Unidos podría aparecer en un lugar muy bajo por una ilusión de las proporciones. ¿No? Bueno, Estados Unidos es un país muy, muy grande y tiene mucha gente. Y todo lo que acabo de decir es per cápita. Entonces Estados Unidos baja a un lugar 30, en lugar de aparecer en el primer lugar, ¿no?, y se puede permitir tener un gasto militar fuerte. ¿De acuerdo? Y por eso no parece un país que sea tan militarizado. Entonces ahí está un poquito engañoso. Yo diría que ese indicador, no solamente esos indicadores, no solo necesitan la parte cuantitativa, sino también cualitativa. Y esa parte cualitativa podría ser el análisis de las leyes, qué está pasando con las leyes y cómo se llevan a cabo en cada país. Todo eso no se los voy a contar ya de forma amplia, pero les quiero mostrar qué pasa en América Latina. Los países que están en rojo, en el simbolito rojo, ¿no?, que tienen los números más bajos, mientras más bajo es el índice, significa que hay más militarización. O sea, se ve al revés. Mientras más alto es, significa que hay menos militarización. Ahí encontramos, está Chile, está Ecuador y está Perú. Me parece a mí, perdón, ¿no?, si digo algo que está fuera de lugar, son los malos ejemplos de la militarización. ¿Por qué? Porque se le ha dado el poder a las Fuerzas Armadas. El poder político, el poder económico y el poder por la fuerza. Su compañera seguramente no me dejará mentir, ¿no?, cuántos años estuvo militarizado Chile y lo sigue estando. Los años anteriores, cuando hubo protestas, justo por las pensiones, por el transporte público, por la educación, los primeros que salieron a la calle a reprimir fueron los carabineros y los paramilitares o militares, ¿no? Lo mismo si vemos el caso, ¿hay algún colombiano aquí? Gracias. Lo mismo si vemos el caso de Colombia, que bueno, ya no quiero tocar todo el tema de Colombia porque me metí ahí en otro asunto, ¿no? Pero complicado también. Bueno, eso, por ejemplo, Colombia
Colombia no parece aquí en un nivel tan alto, o sea, la gente está como en medio. Y México pareciera como que no hay nada de militarización. Bueno, les cuento algunas cosas. Desde prácticamente 2006, desde que empezó a gobernar Felipe Calderón, lo voy a decir públicamente, pero bueno, desde que empezó a gobernar Felipe Calderón, que era un presidente que además tomaba mucho y aparecía en actos así, medio borracho, ¿no? Ese era nuestro presidente. Hemos tenido de todo. Hemos tenido uno muy ranchero, con un sombrero, Vicente Fox. Hemos tenido uno tan inteligente, el anterior, ¿no? Peña Nieto, que voy a hacer una pausa y comento esto, para dejar de hablar un poquito de este tema. Peña Nieto llegó a la feria más importante del libro en México, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año, por cierto, el país invitado fue España. En realidad fue la parte de Cataluña y el siguiente año es España como país completo, ¿no? Entonces, sí, pero además es que sí, no era mentira, invitaron solamente a Cataluña y el siguiente año que viene es España. Bueno, entonces nuestro expresidente, que conste que yo no lo dije así a propósito, nuestro expresidente llegó a la Feria Internacional del Libro, lo entrevistaron y lo primero que le preguntaron fue: ¿cuáles son los últimos libros que usted ha leído, los que más le han gustado? Y se quedó pensando y dijo: la Biblia, pero no me acuerdo quién escribió. No es broma, es en serio, de verdad, es en serio. Y alguna vez, para que vean la inteligencia, ¿no? Y alguna vez volando en un avión, o en una avioneta, ya casi iban a llegar, entonces él avisó que iban a llegar, dijo: nos faltan 3 minutos. No, perdón, nos falta un poco menos, 5. Entonces, aquí, hace muchos años, les cuento algo igual y ahora regreso, ¿no? Para que vean la cultura de nuestros gobernantes. ¿Ubican a Esperanza Aguirre? ¿Sí? Todo el mundo la ubica, ¿no? Bueno, cuando yo vivía aquí, a Esperanza Aguirre, bueno, José Saramago, ¿ubican a José Saramago? ¿Sí? Okay. Justo José Saramago, premio Nobel de Literatura, ¿no? Por toda su obra en general. Por ahí les recomiendo que cuando puedan lean La Caverna, el que quieran, todos son muy buenos, ¿no? Todos los nombres, el que sea. Cuando justo José Saramago iba a venir, le preguntaron a Esperanza Aguirre: ¿y usted conoce a Saramago? Dijo: claro, a Sara Mago, es una mujer, ¿no? Bueno. Y después le preguntaron, es que, bueno, se apellida, pero no me acuerdo, un escritor que tiene un cuento, el cuento más corto del mundo. Monterroso, gracias. Monterroso, que justo el cuento es: y cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. Ese es todo el cuento. Entonces, ella estaba al lado de Monterroso y ella le comentó, le dijo: yo me he leído todos sus libros. Entonces Monterroso le preguntó: ¿y el último cuento? Pues lo llevo a la mitad. Como para decir quiénes nos gobiernan, ¿de acuerdo? Para que no tengan... Bueno, entonces, regreso a lo que les estaba contando. En México, a partir de que empezó a gobernar Calderón, ¿no? Que era un presidente que llegaba borracho a los actos públicos, o que lo tenían que retirar, bueno, justo a partir de ahí él implementó una política que supuestamente era una política contra el narcotráfico. Y como era una política contra el narcotráfico, empezó a militarizar el país, desde el 2006. Desde el 2006 hasta ahora se ha visto mayor militarización en México. Pero el año pasado, el año antepasado, bueno, ya hace varios años, perdón, cuando empezó casi esta gestión, en 2019, ojo que son gobiernos muy diferentes, una extrema derecha y ahora es progresista, en el 2019, nuestro nuevo presidente, ¿no? Que ya casi termina, ya está nuevo, decidió que se tenía que crear la Guardia Nacional. O sea, el poder a los militares. Y nos hemos dado cuenta, todo esto es para contarles, que sí nos hemos dado cuenta que está vinculada la parte de la militarización con la extracción de recursos naturales. Porque justo si hay militares en la zona que ya han intervenido cuando ha habido una huelga minera, o cuando los trabajadores se oponen, o cuando la gente se opone, si hay militares la gente tiene más temor. Yo no sé ustedes, pero yo si paseo por la calle y veo militares que me da un poco de temor, ¿no? Y verlos con armas y todo, no sé, a lo mejor alguien que es muy valiente no le pasa nada. Pero en mi país es así, ¿de acuerdo? Y creo que en América Latina en general es así. Tenemos como temor a los militares, en lugar de sentir que nos protegen y nos dan seguridad. Entonces, bueno, por eso decía que es muy importante no solo la parte cuantitativa, sino también cualitativa. ¿Qué está pasando y qué reformas se han hecho y qué leyes justo para la militarización en los distintos países? La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, algunas de las cosas que a lo mejor, ahora voy a entrar a otro tema, ¿no? Pero justo decir, ¿quiénes son los más afectados? Pues no solamente los pueblos indígenas y tribales, sino también la gente de la periferia. Porque generalmente parece que existe la maldición de los recursos naturales, ¿no? Que hablaba Alberto Acosta. Generalmente la mayor parte de recursos, agua, aire también, que ya el aire ya se vende por medio de las eólicas, ¿no? Ya se capta. La mayor parte de todos los buenos recursos naturales está casi siempre en las periferias. Y en las periferias de las periferias. ¿A qué me refiero? Que generalmente están los países del sur, o sea, América del Sur o Asia, y en esos países también está en las afueras, que además son llamadas zonas de sacrificio. Bueno, ahí les cuento algo importante, que a lo mejor les puede llamar la atención. Hace algunos años, uno de los encargados o de los hombres más importantes del Banco Mundial
siempre se me olvida su apellido, creo que se apellida Somers o algo así, siempre se me olvida. Hace algunos años se le filtró un memo, de acuerdo, él no pensaba declararlo, se le filtró un memo en donde él decía el valor monetario que tenemos las personas en el mundo. ¿Quién cree que valía más, un alemán o una mexicana? Claro, una mexicana, por supuesto. Bueno, en términos económicos, justo en el memo, decía que valía más, por ejemplo, alguien de Europa del Norte, ¿no?, que un español, que un mexicano, que un africano. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que justo por eso se les permite a las empresas que vayan a otros países a hacer lo que ustedes conocen en economía como las externalidades, y que generen todos esos costos socioambientales, y que generen toda esa contaminación, y que dejen todos esos desechos. Rápidamente hago otro anuncio comercial así, ¿no?, para que lo tengan en mente. ¿Alguna vez han visto, bueno, saben lo que significa obsolescencia programada? ¿Sí? ¿Qué significa? Sí, que el programa es un producto para que se lo pase de... ¿Lo puedes decir un poquito? ¿Lo escucharon? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted sí lo escuchó? ¿Qué dijo? Es programar los productos para que se vuelvan obsoletos pasado cierto tiempo. Ok. Cuando empezó todo el desarrollo así industrial de forma más masiva y más fuerte, que obviamente fue después de la revolución industrial, pero en el siglo pasado, más o menos como por la década de los 20, ¿no?, que por eso fuimos a la crisis de 1929, algo que sucedía en la película, hay una película que se llama Obsolescencia Programada, véanla, si no la han visto, y un ejemplo que ponen ahí es que Ford sacaba todos los coches prácticamente iguales, todos eran negros, entonces, pues, y duraban muchos años, los focos duraban 100 años, entonces no había motivación para el capital, ¿de acuerdo? Porque el capital lo que quiere es ganar cada vez más. La motivación para el capital entonces significa que las cosas duren poco, y por lo tanto, ustedes tienen que estar comprando y comprando y comprando, ¿de acuerdo? Bueno, al ratito, casi cuando finalice, que ya no me falta mucho, voy a decir algunas cosas sobre eso, algunas cosas más. Bueno, a lo que voy con todo esto es que justo las poblaciones que más están sufriendo son ellas. Y no es que Aleida aquí vino a contarles, ¿no?, porque, pues sí tengo, por supuesto que tengo sangre mestiza, pero no soy indígena, seguramente mis abuelos a lo mejor lo fueron, ¿no? Pero no es por eso, es porque en el momento que esta crisis ecológica se vuelva mucho más fuerte, ustedes han tenido ahora prácticamente una primavera-verano, ¿no?, la semana pasada. O sea, hay un cambio climático, todo el mundo está consciente de eso, aunque Trump diga que no, ¿no? Y aunque Bolsonaro también decía que no. Bueno, entonces, este cambio climático, esta crisis ecológica que estamos viviendo, esta extracción de recursos naturales, tiene varios elementos importantes. Uno, los recursos naturales son finitos, chicos. ¿Qué significa que son finitos? Que se acaban. Dos, todo lo que producimos, todo lo que lleva un proceso de extracción hasta la producción, aunque no se haga en América Latina y en otra parte del mundo, genera un residuo. Diría Martínez Salier, la economía es entrópica, no es circular. Si les han enseñado que la economía es ambiental y circular, eso es una mentira. ¿Y por qué? Porque uno, la entropía significa que se necesita mucha energía, energía que no se repone. Y además se queda al final en algún lugar del mundo, ¿no?, ese desecho, esa contaminación, esa parte del celular, esa parte de la computadora. Entonces, por eso es importante. Y esos desechos se van quedando ahí, en todos esos lugares, en todas esas periferias. En la misma película de obsolescencia programada también ahí me dicen dónde se quedan, las computadoras súper viejas y todo ese tipo de cosas. Porque se permite legalmente, un país lo permite, con tal de que le paguen algo por dejar ahí la basura, ¿no? Entonces también por eso nos tendría que preocupar. Y porque estaba comentando que en el momento que tengamos una verdadera crisis ecológica y que todo este barco se hunda en el que vivimos, no va a haber clases sociales. Nos vamos a hundir todos por igual. ¿De acuerdo? Por ahí, lectura recomendada para cuando quieran verla, o leerla, perdón. Joaquín Sempere, él es justo catalán también, tiene una lectura muy buena que habla de decrecimiento y autocontención. Entonces por ahí, si la quieren buscar. Bueno, hace rato les comentaba algo sobre la violencia de género. Aquí lo voy a ampliar un poquito, voy a comentar algunas cosas más, no lo voy a ampliar mucho, ¿no? Lamentablemente, en estos territorios que les estaba comentando, que son indígenas, o que son territorios latinoamericanos, ¿no?, muchos hombres han migrado hacia Estados Unidos, hacia Europa, ¿no?, por esperar mejores condiciones de vida, de salud, de trabajo. Y esa migración ha ocasionado que quienes se quedan en los territorios sean las mujeres, generalmente. Dije hace rato un elemento. El problema de eso es que las mujeres no heredan territorios. De hecho, por lo menos en mi país y en varios países de América Latina, no hay mujeres que sean ejidatarias, sí comuneras, pero no ejidatarias. Es muy difícil porque el territorio se hereda a los hombres, ¿de acuerdo? Ese es un elemento importante. Segundo elemento importante, en América Latina, por lo menos en México, no está bien visto que una mujer salga a defender el territorio. Porque hay una estigmatización. La mujer debería de estar más en su casa, ¿no?, y cuidar a los hijos y hacer la comida. Eso todavía existe. Aquí no sé qué tanto, pero todavía existe. Y tercer elemento importante, generalmente las defensoras del territorio, cuando las asesinan,
previamente hubo un abuso sexual. En el caso de los hombres no tocan los cuerpos generalmente, bueno, los tocan porque los matan, pues, pero me refiero a una cuestión más sexual. Entonces, hay tres elementos importantes que tienen que ver con la violencia de género, ¿de acuerdo? Y que me parece que es un tema relevante, no dejarlo de lado. Por eso casi no hay defensoras ambientales, porque saben que están poniendo en riesgo no solamente su vida, sino muchos otros elementos más, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nada más para tenerlo en cuenta. Por ahí hay una lista larga, ¿no? Seguramente les sonará probablemente Berta Cáceres, Betty Cariño, ¿no? Algunas defensoras ambientales asesinadas. Aquí está, ahí está la listita, nada más para que vean la cantidad de agresiones fatales. Más de 500 hace rato les decía Brasil, ¿no? Y algunos otros. Y al lado está el nombre de varias de las defensoras ambientales que han sido asesinadas. Doralicia en El Salvador por defender, pues, oponerse a la minería metálica, el caso que les contaba hace ratito. Ya casi voy a acabar, ¿eh? Bueno, no quiero, aunque después los voy a dejar con un mal sabor de boca, no quiero dejarlos con solamente con todo es negativo. Quiero decir que sí hay cosas positivas, porque seguramente alguien va a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué existe? ¿Y cuáles son las posibilidades? ¿Existe algo distinto a esta economía que conocemos, a esta extracción, a este comercio internacional, a este intercambio desigual? Sí, sí existen cosas diferentes. Voy a poner ejemplos muy rápido, nada más para contarles. También sé que me van a decir, pero es que es un ejemplo súper chiquitito, que es local. Sí, es local, pero a mí me parece que empezando desde lo local y desde lo colectivo podemos llegar a cambiar muchas cosas. Empieza por nuestra propia mentalidad, conciencia, mi forma de actuar, no solamente que cuide el medio ambiente, el cómo trato a las personas, el cómo me relaciono, son muchas cosas que tienen que ver con esa posible interconexión. En México les voy a contar de 3 casos, ¿no?, que me parecen muy interesantes. Uno de ellos son las mujeres Mazehue, mujeres indígenas Mazehue. Están muy cerca de Ciudad de México, están en la Sierra Norte de Puebla. Puebla es un estado que queda como a 2 horas de Ciudad de México. Ellas, justo desde más o menos finales de los 90, se dedicaban a hacer artesanías, producen café, producen miel, y se dieron cuenta que era necesario otra forma de vida para ellos y para sus compañeros. Entonces empezaron esa producción, tienen varios proyectos, tienen una cooperativa muy grande, ¿no? Tienen un hotel, que justo en este hotel lo que hacen es captación de agua de lluvia, celdas solares, pero además todo el territorio que tienen no lo ocupan para producción, sino parte del territorio lo respetan y lo cuidan, porque justo saben que en ese territorio comen, o sea, y siembran, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese me parece que es un ejemplo cuando lo quieran revisar. Además, desarrollaron también algunas instancias para cuidar la violencia de género, tienen caja de ahorro, tienen varias cosas. Si a alguien le fallece algún familiar, tienen de dónde prestarle, de dónde darle. Y este proyecto, si alguno de ustedes alguna vez quiere ir a México y estar ahí, en el verano pueden ir con la familia, obviamente es un turismo también, ¿no?, pero para conocer un poco más esa cultura. Ahí muy cerquita hay otro proyecto, una cooperativa que tiene alrededor de más o menos unas 400 familias que colaboran con ellos. Es la cooperativa más importante, una de las más importantes de México. Es la cooperativa Tosepan, también está en la Sierra Norte de Puebla. Ellos también han construido algunos hoteles. Su café es tan bueno que lo exportan para acá. Para acá no sé si es particular España, pero para Europa, para Norteamérica y otros lugares. Café, pimienta, orégano, miel, también igual artesanías, textiles y otras cosas más, aparte de los hoteles y de todos los beneficios del café que les van dejando. Ellos son de las pocas cooperativas. Ustedes se dieron cuenta que en la pandemia muchos negocios cerraron. Ellos son de las pocas cooperativas que se mantuvieron y que además desarrollan todo un programa de salud para cuidar a la gente de su alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si quieren vamos a la siguiente, nada más les cuento esos dos para que ya vayan cerrando. Bueno, sí, lo podemos hacer. Gracias. Bueno, quiero cerrar con esto, chicos. Quiero dejarlos con una preocupación así para que no puedan dormir el día de hoy. Espero a que Aprovecho para una pequeña cuestión de intendencia. Quienes venimos de filosofía, están por ahí las hojas de firma. No marchéis, que no marche nadie sin aprovechar las hojas de firma. Bueno, ya voy a terminar, ¿de acuerdo? Voy a cerrar con esta diapositiva. Ahí voy. Todo lo que les he venido hablando, prácticamente he estado hablando de lo que tiene que ver con la producción, que hace muchos años pues era el elemento más importante para que funcionara el sistema capitalista. Toda la extracción de recursos naturales no finalmente lleva a producir mercancías, que no sabemos a dónde van a parar, ya hemos dicho, ¿no? Pero está en esta lógica de producción. Pero también les comenté de forma muy breve que también se aprovecha la extracción, o el decir que tenemos ciertos recursos, ciertos minerales, para especular en la bolsa de valores. Entonces, ni doy trabajo, ni todavía exploté nada, y me estoy haciendo rico. Es otra forma de acumulación de capital. Pero hay una tercera que me parece que es muy interesante que la vayamos pensando. Y tiene que ver justo con el capitalismo cibernético, ¿de acuerdo?
¿A qué me refiero? Voy a decir lo más sencillo primero, ¿no? Todos ustedes tienen redes sociales, ¿no? Yo no, solamente tengo WhatsApp. ¿De verdad? ¿De verdad? No es broma. Pero no fue a propósito, no fue porque pensara el capitalismo cibernético, fue sin querer, ¿no? Yo decía, eso no sé ni para qué sirve hace un montón de años y nunca lo sé. Bueno, ustedes van dejando su información, ¿no? En Facebook, en Instagram, ¿no? En Twitter, en todas las que quieran y en muchas más, pues van dejando su información y esa información de datos justo la tienen grandes empresas que luego venden esos datos. Pero además pasa algo, y voy a entrar a estos niveles biológicos, psicológicos y banca electrónica. Bueno, primero el de la banca electrónica, ustedes además compran en línea y por lo tanto también ahí se va quedando su información, ¿de acuerdo? Pero eso además implica que haya una mayor ganancia, porque ya hubo una ganancia por la producción, pero las empresas también ganan por el consumo, ¿no? Y además un consumo que no le están pagando prácticamente a nadie. A ustedes no les pagan porque consuman, ¿sí? Al contrario, gastan. Pero también están evitando todas estas tiendas que ya existen, que nada más son con tarjetitas, y ustedes van, pagan, ¿no? Lefties, es una tienda así muy famosa de ropa, y ustedes solitos pagan y quitan todos los broches y demás, ya no le están pagando a más personas. Pero por lo tanto están pagando por banca electrónica y a ustedes no les están compensando por el consumo, ¿de acuerdo? Y por cierto, Zara, Inditex, ¿no? Que es así muy famoso acá en España, ya puso en su aplicación que ustedes si quieren, si su ropa ya está un poco usada, la pueden vender. Uno dice, bueno, qué bueno, hablamos de la economía circular. No, hablamos de cómo vuelve a ganar Zara dinero por algo que ya produjo, que ya sacó al mercado y que era de ustedes, que ya lo compraron y que ya ganó primero. Ganó por la producción, ganó por su consumo, ganó por la banca electrónica y gana porque lo vuelven a dejar ahí, ¿de acuerdo? O sea, no es que sean empresas verdes muy preocupadas, un poco para ver. Dos cosas que me parecen todavía más preocupantes que lo que acabo de decir. La parte biológica y la parte psíquica. Voy con la parte psíquica porque justo estábamos hablando de Facebook, Instagram, ¿no? Twitter, todo eso. A todo el mundo le gusta subir sus fotos cuando se va de viaje, ¿no? Y las ponen en Facebook, las ponen en Instagram, las ponen en distintos lugares. O cuando están con los amigos, cuando están haciendo cosas. Bueno, eso, ¿por qué el capitalismo ha llegado a nuestro nivel psíquico? Porque esa forma de compartir es una forma de querer ser aceptados, es una forma de querer ser reconocidos. Los seres humanos vivimos de nuestro ego, somos sumamente, o sea, somos ego al 100%, ¿no? Entonces nos gusta ese reconocimiento, nos gusta que los demás nos acepten, nos gusta toda esa parte. Entonces el capitalismo ha llegado a actuar a ese nivel psíquico en nosotros, y por eso tenemos esta serie de comportamientos, aunque en realidad quizá ni sean tan felices, ¿no? Pero están demostrado que en el día que están muy contentos, que con sus amigos también, que con la cerveza, ¿no? Y quizá no sea así. A mí me preocupa esa parte. Y me preocupa también la parte biológica. ¿A qué me refiero? Y eso es con lo que ya casi cerraría. Todo el mundo vivió la pandemia, ¿no? Todo el mundo vivió la pandemia. Y seguramente la mayoría la vivió, supongo que no muy agradable, sobre todo al inicio. Bueno, las pandemias generalmente, todas las que hemos vivido en este siglo, que van como 7 u 8 pandemias, ¿no? Zika, SARS, esta y no sé cuáles más, ¿no? Todas las que hemos vivido han sido por modificaciones genéticas. Cuando ustedes llegan al supermercado, todo el mundo dice, bueno, pues yo me voy a llevar el pollo más grande, no el pollo chiquito. Yo quiero un pollo, ¿no? Así grande, o una res, así yo quiero comer carne, muy rica y grande. Bueno, esto ha llevado a modificaciones genéticas de especies animales y vegetales. Les comento, por ejemplo, seguramente lo saben, seguramente saben que la caña de azúcar, el maíz y las algas se procesan para tener etanol. ¿Sí? O sea, para que funcionen los autos, como si fuera gasolina, para tener etanol. Eso significa que estamos dejando sin comida a muchas poblaciones porque el medio lo estamos utilizando para la gasolina. Pero también significa que estoy cambiando muchos procesos de producción y que no sé los posibles riesgos a los que me pueda llevar en el futuro. Entonces, estamos en un capitalismo que ya no es el capitalismo solamente de la producción y de la especulación, es un capitalismo también cibernético, ¿vale? Que está transformando prácticamente todo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, era todo lo que les quería contar. Ahí está mi correo, ahí está igual, ese link está en la parte de abajo, ahí están todas mis publicaciones, ahí las pueden leer, son libres.